Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, económico, político y de otra índole. Como de costumbre, acompañado del profesor Pedro Antonio Eduardo. Pedro, ¿cómo está todo? Buen día, Juan. Muy bien, me siento muy contento y más contando en esta ocasión con la participación del doctor Bartolo García, un amigo de hace años, académico muy reconocido aquí en el país por su participación en las diferentes universidades, de los trabajos de investigación que ha hecho y sobre todo la especialidad dentro de sus estudios. Así es, así es. Bueno, profesor, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias, para mí es un inmenso placer sentirme cómodo entre amigos y sobre todo por la temática. Desde el título de este programa, Dialéctica, que parece como una prenda muy escasa ya en los medios. Sí. Entonces uno siente que hay esperanza, que está en sus aguas, entre amigos y entonces con una temática tan fascinante como la de este programa. Así es. Bueno, para que ustedes vean, yo no sé cómo haremos nosotros este programa, Pedro, en solamente una hora, con un profesional con tanta experiencia y con tanta formación como el profesor Bartolo. Bartolo es doctor en lingüística, en filosofía de la lengua. El profesor tiene además maestría en esa área, tiene licenciatura en letras, tiene licenciatura también en letras mención francés de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Universidad Complutense, ¿verdad?, de Madrid. Pero además es un profesor de muchos años en la UAS, en la Pucamaima y en otras universidades a nivel de grado y de posgrado. El profesor Bartolo es miembro de la Academia de la Lengua, ¿verdad?, en el capítulo dominicano, que tendremos que hablar también sobre eso. Y es un experto en temas de educación superior, que nosotros vamos a referirnos a eso. Pero de eso vamos a hablar con ustedes después de la pausa, aunque antes vamos a presentarles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes, recordándoles que llegamos a través del canal 101 y 1101 de Claro, el canal 81 de Altiz, el canal 81 también de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, y ahora estamos en más de 140 sistemas de cables en la provincia del país. En el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto que a través de las plataformas digitales, especialmente en nuestra página www.sumundotv.com. A través de todos los medios, entonces nosotros llegamos a todos ustedes con nuestro programa Dialéctica. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en breve. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Ya habíamos dicho en la introducción que estamos con la presencia del profesor Bartolo García Molina, que es un académico de mucha experiencia y también de mucho producto para nuestro país y para toda la comunidad académica nacional. Profesor Pedro Eduardo. Bueno, vamos a iniciar de inmediato con Bartolo, que como decía es una gran satisfacción contar con él en este programa. Bartolo, yo quisiera que reflexionáramos un poco al inicio sobre el conocimiento. La sociedad dominicana en general aprecia y valora positivamente el conocimiento, porque obviamente entendemos que el conocimiento progresivamente se convierte en criterio diferenciador entre las sociedades avanzadas y las más retrasadas. Y dentro de estas constituye un factor determinante la inclusión o marginación social de los individuos, generando la división entre una población, entre aquellas personas que pueden acceder al conocimiento y aquellas que no tienen posibilidad alguna. Esto va a implicar que aquellas personas que tienen las facilidades, pues puedan insertarse en el mercado de trabajo o construir pequeñas empresas o gran empresa
¿verdad? Sin embargo, aquellos otros que están que no han tenido esa oportunidad, no han tenido la facilidad, pues obviamente se van a quedar muy retraídos. Eso va generando una gran división. Una brecha. Una brecha muy amplia en los que pueden acceder y aquellos que no pueden acceder, en aquellos que realmente tienen formación, tienen nivel académico, y la otra parte que no ha tenido esa oportunidad, que no los tiene. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué están haciendo el Estado Dominicano? Y no solamente el Estado Dominicano, ¿qué están haciendo nuestras instituciones de educación superior para cerrar esa gran brecha con la que hoy día nos encontramos? Sí, bueno, una pregunta bastante compleja, pero vamos por parte. Desde que Peter Drucker escribió su libro La Sociedad del Conocimiento a principios del siglo pasado, se comenzó a valorar el conocimiento como un recurso, el conocimiento como una herramienta y el conocimiento como una capacidad extra que le da a los seres humanos. Pero resulta que yo creo que hemos pasado de la sociedad del conocimiento y de la información a, curiosamente y paradójicamente, la sociedad de la desinformación. Porque el vendaval de datos, y por la confusión que se ha dado entre datos y conocimientos, que deberían separarse y verse como conceptos distintos. Sí. Entonces, es tanta la información que circula y la desinformación y las informaciones distorsionadas que al cabo se convierten en desinformación, que se necesita ahora de una herramienta que podríamos llamar pensamiento crítico, y tal vez hay tiempo para que hablemos un poco más adelante, para poder convertir en real conocimiento todas esas informaciones, desinformaciones, bulos que pululan por ahí. Pero hay un dato cierto, que por ahí va tu pregunta, y es que hay estudios en sociedades avanzadas como Europa, Estados Unidos y también como la nuestra, que demuestran que las personas que tienen más formación tienen una media mucho más alta de ingresos en todos los países. Por tanto, es indispensable que los estados se propongan elevar el nivel de formación de los ciudadanos y las ciudadanas si realmente se quiere luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, etcétera. Y ahí juega un importante papel la calidad de la educación, para que la educación no se quede como simple transmisión de informaciones y comience entonces a competir con los medios digitales que están divulgando informaciones con muy poca calidad. Y ahora con esto de la llamada inteligencia artificial generativa, aquellas que generan informaciones, todavía el desafío se nos hace mucho mayor, porque ahora, si seguimos confundiendo los datos con el conocimiento, entonces no tendríamos manera de competir con esos programas, porque en fin de cuentas son programas que generan datos con muchas distorsiones, por cierto, porque son un programa depredadores de fuentes y a veces hasta alucinan. Dan aberraciones alucinantes. Yo he hecho algunos experimentos y si les cuento las cosas que he generado con eso, a veces prenda, a veces informaciones sorprendentes, pero otra que uno no sabe si reírse o llorar. Y también en las aulas, cuando los estudiantes me han llevado este contrabando, hay indicadores ciertos para detectar eso. Pero en conclusión, yéndonos a la esencia de tu pregunta, sí, el primer paso es elevar la calidad de la educación. No solamente hacerle asequible, porque antes fue toda una lucha, especialmente porque desplazamos la tiranía de Trujillo, la lucha era el acceso a las universidades. El acceso a la educación en sentido general, pero ya hay acceso, yo creo que garantizado. Ahora es que esa calidad permita ser competitivo a los hijos de los pobres, con los ricos. Yo digo esto,
yo tuve el privilegio de tener los profesores mejor de la República Dominicana, mejor de la República Dominicana. Es más, nadie en República Dominicana hoy, por mucho dinero que tenga, podría garantizar en el área de humanidades los profesores que yo tuve. Pedro Mir, Marcio Veloz Magiolo, Bueno, antropología. Máximo Avilés Blonda. Tener Carlis de González, Celso Benavides, para mencionar lo más actualizado, porque la UAS concentraba la crema innata. Y no me dio clase Máximo Enríquez Ureña, porque se fue un año antes y lo sustituyó. Llegué un poquito tarde. La UAS concentraba la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los jóvenes, que si yo estoy aquí hoy con ustedes, desde un campito de la línea noroeste llamado Esperanza en ese entonces, es porque porque la UAS me dio, después de desplazar la tiranía, le dio a jóvenes como yo, pobres, campesinos, la posibilidad de recibir la mejor educación que se podía recibir en humanidades. Y cuidado, esa educación que recibió tu generación y la mía, que si hoy en América Latina tenemos en humanidades, en la parte técnica, en literatura, lingüística, filosofía, Andrés Avelino. O sea, que eso confirma tu inquietud. De que y yo soy un ejemplo de eso, de que una educación de calidad nos abre puertas para desenvolvernos con éxito en un mundo tan competitivo. Depende del área. Yo no quería ser más que un humanista. El que no tenga mucho dinero, eso no importa, porque yo lo que quería era ser humanista. Yo lo que quería tener la oportunidad de estar participando con intelectuales como ustedes, de tener la posibilidad de, a mi humilde entender, aportar a la sociedad punto de vista, criterios nuevos, ideas que pueden estar equivocadas, pero aún equivocadas obliga a repensar. Ese es uno de los méritos de las ideas bien planteadas, aunque estén equivocadas, dan posibilidad de seguir repensando. Entonces, desde el punto de vista, yo encuentro que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la década de los 70, me dio la oportunidad para yo acceder a lo que quería y ser un profesional, tal vez no deba yo decirlo, de calidad en el área de humanidades. Claro que sí. Entonces, confirma tú y que tú se necesita entonces una educación de calidad para que poder salir del círculo de la pobreza y para que el país avance. En ese mismo sentido, aunque posteriormente yo quiero, Juan, que volvamos, que continuemos profundizando. El tema del conocimiento. Exactamente, del conocimiento. Nos gustaría saber si tú consideras que nuestras instituciones de educación superior están realmente vinculadas a la producción, a la conservación y a la difusión del conocimiento. Yo pienso que tú eres la persona más indicada porque conoces nuestras instituciones de educación superior, no solamente porque ha leído sobre ellas, sino porque ha estado en el corazón mismo de nuestras universidades. A mí me correspondió participar en la evaluación quinquenal, la alta evaluación quinquenal de las universidades. Y la verdad que algunas me sorprendieron agradablemente porque yo tenía una idea y por lo menos en la parte práctica, en la parte como de tecnología, de preparar para empleo a la gente, andan bien. Mi preocupación es en la parte precisamente del conocimiento, porque sin esa base, esas profesiones se convierten en oficio. Y la gran preocupación mía es que las universidades estén formando no profesionales, sino técnicos para realizar algún oficio. Algunas que van por la línea del emprendimiento o emprendurismo, como prefieren decir algunas. Yo les decía, pero ¿qué sería emprender? Porque todas la dejaban en negocio. Y el testimonio, nos convocaban a los egresados, y el testimonio de los egresados a veces era hasta risible, que pusieron un puesto de hamburgues, y eso es emprendurismo, que pusieron, bueno, eso menos mal, una librería, pero
Y yo le decía, ¿y ustedes creen que era necesario venir a la universidad para hacer eso? Es verdad que le habla... ¿no? Sí, desde que trabajaba en la Católica Santo Domingo con el padre Alonso, reverendo Ramón Alonso, que es una eminencia y a quien le debo mucho, él siempre decía que la universidad debía enfocarse en su línea docente, en que sus egresados generaran empleo en vez de demandar. Ese más o menos sería la esencia del emprendimiento, sí. Pero deben ser dentro del área de calidad. Entonces decía, pero es que ustedes no se dan cuenta, nada más emprendimiento de negocio, ustedes van a reducir la universidad a una facultad de negocio, porque ustedes están viendo el emprendimiento solo como negocio o como administración. Pero ¿quién ha dicho que en el área mía de literatura no se puede emprender? ¿Qué sería el emprendimiento para un literato? Hasta escribir un libro y mercadearlo en Amazon, un emprendimiento. Sí. ¿Cómo yo puedo llevar eso? Crear un programa como esto es un acto de emprendimiento muy bueno. Entonces, que no podemos reducir el emprendimiento simplemente a lo comercial. A lo comercial, a lo que te dé un producto material. Sí. También el conocimiento es objeto de emprendimiento y es lo que da base. Y en las áreas humanísticas se puede ser emprendedor igual, aunque no te dé la misma cantidad tal vez de beneficio, pero en vez de que estudie literatura, el que estudie lingüística, quedarse solo y no está mal, porque también es una opción, no todo el mundo tiene que ser emprendedor en el sentido que se le quiere dar, porque hay personas que se sienten muy bien siendo profesor universitario. Eso puede tener también un aspecto de emprendimiento. Cuando un profesor universitario crea cierto tipo de práctica docente, cuando un profesor universitario, dándose cuenta de la necesidad de los estudiantes, crea determinado, a mí no me gusta de estrategia en vez de materiales, porque a mí me repugna que le llamen materiales, porque yo le llamo materialismo didáctico, con un rejuego con el materialismo dialéctico, porque ahora todo lo que quiere sustituir al libro le llaman materiales. Entonces, que es un antiemprendimiento. El querer reducir todo. El emprendedurismo o emprendimiento, como prefiere la Real Academia, tendría entonces que ser, por donde usted iba, Juan, nuevas estrategias, cómo aplicar la inteligencia artificial al proceso docente sin que nos engañe y sin que nos dañe. Porque puede engañarnos y dañar si no hay una mente de emprendedor. Entonces, el emprendimiento tiene que ir mucho más allá que a la generación de negocios. Por eso es importante esa preocupación de ustedes, de poner en primer plano el conocimiento real, porque ese es el que da un emprendimiento amplio y efectivo. Porque si no, las universidades, si siguen con esa línea de que emprendimiento es solo negocio, se van a reducir a las facultades de ciencias económicas, negocio, administración, etcétera. Y eso es inaceptable para nosotros. Es una lucha, profesor, eterna entre la cantidad y la calidad. Cuando se masifica la academia, por ejemplo, la universidad, se pone en riesgo la calidad. Yo recuerdo, yo creo que en la Biblia hay una referencia que dice que Jesucristo hablaba en parábola, pero que a sus discípulos les hablaba como con otros detalles, ¿verdad? Ellos tenían el privilegio de tener un conocimiento más especializado que el conocimiento general de las personas. Después, en los monasterios, había escuelas monásticas o monacales donde los monjes se capacitaban y eran casi los únicos depositarios de un conocimiento especializado frente a la sociedad en sentido general. Después, por ejemplo, en el caso de la Biblia, que estaba en latín, por ejemplo, en griego y después en latín, y que había una reticencia a su traducción a otras lenguas, se diría, con el propósito de que no se masificara el acceso a este documento, cuando se hicieron las traducciones al alemán y el español, etcétera, que todas las personas podían entonces leerla,
se dice que eso trajo múltiples interpretaciones diferentes. Y entonces eso, profesor, pudiera estar sucediendo también ahora, porque usted mismo refería la era del conocimiento. Muy bien, muy importante para las personas tener conocimiento. Pero entonces han surgido mecanismos de comunicación en masas que permiten comunicar a el que tiene conocimiento y el que no tiene conocimiento. Y entonces comunica lo que sea, de todo. Y eso crea este nivel de confusión que hasta nos lleva a nosotros muchas veces a enfrentarnos a los avances de la tecnología y a pensar que el problema está en las plataformas de comunicación, y no está en la plataforma, está, como han estado ustedes sugiriendo, en la calidad de la educación que debe preceder al acceso de la persona para comunicar. Pero en un sistema democrático es complicado controlar eso. Profesor, ¿cómo podría uno hacer para lograr la calidad? Sería vacunar a la gente cognitivamente. Entonces tendríamos dos instancias. Tendríamos una instancia que ya usted estaba esbozando, que es la de la especialización. Cuando usted habla de los monasterios, y es un conocimiento especializado que se obtiene. Entonces, en la academia, el conocimiento especializado tiene que dar pie a, o debe incluir, un componente epistémico. El que todo tenga todo conocimiento tenga forma del rigor científico. Y para eso la academia, no importa la carrera, tiene que incluir un componente epistémico para que matemática, todo. Por ejemplo, en matemática, yo recuerdo que en aritmética incluso nosotros nos decían, no sé si fue el caso de ustedes, si usted hacía una operación, te ponían un problema, tenían problema, operación, sí, y después respuesta, y después te decían comprobación, Sí. que en realidad no era comprobación, es lo que Popper llama falsación, Sí, porque realmente era como una comprobación inversa, sí. y eso es justamente el concepto de falsación de Popper, Sí. que ya antes ya lo estaba, bueno, fue más o menos simultáneo que estaba eso. Como la hipótesis nula. También, que es una manera, porque dice Popper que tú puedes demostrar 1000 veces una hipótesis ser falsa. Sí. Porque, bueno, y el ejemplo famoso es de los cisnes, pero eso lo tienen todos los libros, que dicen, tú puedes decir que los cisnes blancos, que todos los cisnes son blancos. Bastaría que aparezca un cisne negro de otro color para quedar falsada, porque ya hay un elemento. No quiere decir que sea equivocada, por lo menos hay que reformularla y hacerla un poco más relativa y decir que la mayoría o que tal porcentaje, etcétera. Entonces, el componente epistémico obligaría a ver la calidad del conocimiento en la academia, porque en la academia también se está infiltrando el conocimiento, el pseudo conocimiento. A veces la academia, tú no sabes diferenciar mucho de una iglesia. Y yo digo a los estudiantes, todo conocimiento es importante, pero hay que saberlo distinguir. Cuando yo tengo un conocimiento, porque ni siquiera tiene que ser científico todo el conocimiento para ser verdadero. De hecho, hay conocimiento verdadero que no es científico y conocimiento científico que no es verdadero. Pero aún así, el conocimiento científico que no es verdadero vale más porque tiene la manera epistémica para autorregularse. Y va a llegar el momento que se sabrá que no es verdadero y sobre esa base se creará otro. Entonces, ese componente epistémico para que haya más calidad. Y también está la otra instancia que es la divulgación, más que es tu preocupación también, de que el pueblo, la gente, para ser ciudadanos y para que sean ciudadanas, necesitan un nivel de conciencia. Y la conciencia literalmente no existe sin el conocimiento, literalmente, porque si nosotros perdemos toda noción de conocimiento, ya estamos inconscientes literalmente. Se hizo un experimento hace mucho, los rusos. La persona fue perdiendo, ya había sufrido un accidente cardiovascular, fue perdiendo el tacto, por ejemplo. Después, los 5 sentidos comunes. Gradualmente fue perdiéndolo. Cuando perdió el último, ya se desconectó, no tenía cómo percibir la realidad y cayó en un estado de inconsciencia, literal, de manera que ese es un grado extremo. Yo creo que mientras menos conocimiento tiene una persona, menos consciente es de su existencia. Fíjense que la persona más
aguerridas, las personas más temerarias tienen menos conocimiento. Sí. Sí. Me decía una hermana que es médico que según ella iba conociendo de medicina, se iba asustando. Porque estamos expuestos a tantas eventualidades. A tantas eventualidades que eso es conciencia. Eso es conciencia. El que no tiene, el que es ignorante vive. Tú ves una palomita posada sobre un alambre de alto voltaje, no tienen conciencia felices, no saben que tal vez si conectan la otra patita. Sí. Entonces la inconsciencia. Y tu preocupación es legítima porque una masa inconsciente tan manipulable, ¿cómo avanza? ¿Cómo puede aportar? No es que sean académicos, pero que el conocimiento que les llegue sea. Entonces se necesita una herramienta, el antídoto es como el conocimiento o el pensamiento crítico que se puede insertar también en la academia, pero también se puede masificar. El pensamiento crítico entonces permite que la persona pueda razonar, pueda evaluar lo que recibe y entonces puede separar, siguiendo el símil de la Biblia, la paja, el trigo de la paja. Uh-huh. Porque para el que tiene pensamiento crítico, hasta esas estulticias, esas distorsiones tienen cierta ventaja porque le permite trabajar sobre ella y llegar a una conclusión. Podríamos dedicar un programa solo al pensamiento crítico, porque usted diría, pero la esencia es incluso el concepto de José Martí sobre la crítica. Porque si hablamos de pensamiento crítico, está implícito que hay que saber criticar. Uh-huh. Claro. De hecho, cuando a mí me hablan de crítica constructiva y destructiva, eso no es que toda crítica tiene que ser destructiva y constructiva a la vez. Claro. Usted va a destruir algo que supongo que sea errado. Sí, exacto, descomposición de Derrida. Uh-huh. Tiene que desconstruir, hacer una desconstrucción. Como los campesinos que desconstruyen el terreno, lo abonan, la maleza para que pueda. Porque si yo te hago una crítica a ti, nada más sobre tus aspectos positivos y no abono con algún criterio, no es tan efectivo. Dice José Martí que la crítica es el ejercicio del criterio. Sí. José Martí realmente uno se sorprende. Lo profundo que es eso, que la crítica es el ejercicio del criterio. ¿Y qué es el criterio? El criterio, entonces, es la base para tú poder filtrar, para tú poder percibir, para tú poder distinguir. Porque si este programa lo fueran a evaluar con el criterio, tal vez, de llegar a la masa y que la masa lo aplaudan, tal vez fracasarían. Indiscutiblemente. Y todas esas especies serían las diosas. Ahora, la perversa. Exactamente. Entonces, tú dices, espérate. Porque la gente quiere a veces evaluarte de que el éxito con un criterio errado. A Juan Bosch lo criticaban una vez de un programa que sea usted jurado de Amengual. Sí. Y él le dice, mire, dice que usted no puede mostrar éxito porque usted no tiene, usted no es como un modelo de éxito. Y dice, mira, si yo hubiese elegido, me gustó, si yo hubiese elegido en la vida ser rico, yo me hubiese metido a banquero. Porque el banquero, no voy a seguir para no ser. Pero como yo no elegí ser banquero, yo no me siento fracasado. Como yo no elegí tener muchos recursos, que yo lo que elegí fue servir al pueblo, tal vez de ahí vino, servir al pueblo. Uh-huh. Y yo debo decir que yo me eduqué políticamente, fue en tribuna democrática, con Juan Bosch, con su discurso, etcétera. Creo que fuimos muchos los que nos educamos. Entonces, conmigo él logró su objetivo y fue exitoso. Para mal o para bien, fue exitoso. Porque la verdad que ese era un programa escuchado por toda la población. Sí, claro. Yo recuerdo, ese era un toque de queda a nivel nacional. Yo lo escuchaba en su segunda versión con el doctor Peña Gómez, sí, que vino después, ¿verdad? Él participaba. Vos cogía ciclos de conferencia, a veces Peña, pero era vos en su primer momento. Entonces, fíjense que con el criterio de que el éxito es la acumulación de riqueza, Juan Bosch habría sido un fracasado. Pero a él no se le puede juzgar con ese criterio porque eso no fue lo que él eligió. Él eligió fue ser un profesor, un nombre muy bien dado, un profesor, un apóstol de la educación del pueblo. Entonces, con el criterio... No, siga, profesor, y ser un literato y ser un político. Sí. Pero eso ha variado, profesor, eso se ha degradado.
Porque ahora la gente podía decir, si a mí me hubiera interesado ser millonario, me metería político. Fíjese que es lo contrario, cómo se ha degradado. Pero perdóneme, profesor, que tenemos que ir a una primera pausa. Pedro, yo no sé cómo nos vamos a hacer porque hay demasiado conocimiento. Vamos a una primera pausa y volvemos con ustedes en breve. Gracias por continuar con nosotros en Dialéctica, porque la verdad importa. Profesor Pedro Eduardo. Sí, creo que eso está muy interesante, sí, Juan. Sí. Siguiendo en la misma dirección, sería bueno que pensáramos un poquito. Sabemos que valoramos, apreciamos, decíamos desde el primer momento, el conocimiento. El conocimiento debía ser como un objetivo o el objetivo prioritario en nuestras instituciones de educación superior y en la administración pública. En ese sentido, me gustaría, Bartolo, que tú nos digas y les digas a los amigos televidentes cómo se expresa el conocimiento, cómo se expresa esa educación al mismo tiempo de calidad de la que hemos estado hablando, porque hay mucha educación, pero lo que nos importa es una educación de calidad conforme a lo que tú has venido señalando. Y nosotros compartimos. ¿Cómo se expresa eso en nuestras instituciones de educación superior, si es que se expresa, y administrativamente, desde el marco político? Yo le mencioné ahorita al padre Ramón Alonso. Él tenía un lema. La Universidad Católica tenía dos lemas paralelos, que a veces uno era institucional y otro era espontáneo, que decía haciendo camino al andar, pero otro era que quería egresado trascendente por el conocimiento. Qué importante sería que la gente aspire a que la trascendencia se la dé el conocimiento y no la cantidad de dinero que tenga, no la fama siquiera, porque ser famoso ahora ni se sabe si es bueno o malo. Lo único de ser famoso es que tú puedes facturar. Es una de las desgracias de esta época, que nada más tiene valor lo que factura. Sí, sí. Si tú no facturas, pues tú no eres nadie. Si tú facturas, aunque sea enseñando el trasero o lo que, o cualquier cualidad que Dios te dio, tú facturas, entonces tú eres trascendente. Entonces hay que volver a rescatar que la trascendencia tiene otros orígenes. No solamente el conocimiento, yo diría que el comportamiento que tú tengas, la dignidad que tú tengas, tu ideal, que desgraciadamente también han pasado la época de la ideología, etc. Entonces, las universidades tienen que centrarse, saber que su práctica fundamental es la producción. Y tenemos las tres funciones, ¿verdad? Que sería a través de investigación. La producción de conocimiento, la difusión a través tanto de las aulas como la llamada extensión. Y hoy se necesita el componente dentro de las universidades de que ese conocimiento sea validado, sea más de reflexión, porque si no, no tendría razón de ser ya la universidad. ¿Por qué? Porque como tú entras a cualquier plataforma, y si dejamos la universidad como transmisión de conocimiento, los estudiantes más, tú estás trabajando en un aula y tú mencionas, Juan, tribuna democrática, que la mencionaba, y entra alguno a ver si existió. Tú mencionas a Peter Drucker, que lo mencionamos, entra a ver si es verdad que existe. El profesor, y a veces el estudiante puede tener datos más frescos, aunque podrían ser distorsionados ahí mismo, con una laptop, claro, sí, con un celular, con una tablet. Y el que no tenga, entonces la inteligencia artificial te mete son varios, y le produce conocimiento. Ahora bien, hay que validar ese conocimiento, y una forma de validarlo tiene que ser las aulas. Se habla hoy del aula al revés, o de la escuela al revés, etc. Y yo creo que hay que retomarlo, porque ahora va a haber que validar en las aulas el conocimiento. Como el conocimiento. Primero, el dato para convertirlo en conocimiento. O sea, vamos a diferenciar datos y conocimiento. Los datos están en todas partes. Los datos los proporcionábamos los profesores. Éramos la fuente de los datos y los libros. Ahora bien, el desafío después del constructivismo de Vygotsky y compañía, era construir, es que esos datos se convirtieran en conocimiento a través de un proceso constructivo de reflexión. Hay que volver a eso. Hay que retomar
el constructivismo, invertir el aula, de que estudien esto en su casa. Porque de todos modos lo van a hacer. En vez de llevarnos eso copiado y querernos contrabando todo, en vez de los profesores estar transmitiendo conocimiento, vamos ahora a aplicar eso. Usted dice que la lingüística tiene que ver con la reflexión sobre la lengua y letra. Usted dice esto. Ahora, yo quiero que ustedes, a través de eso, cojan 3 definiciones de lingüística distintas de las que ustedes buscaron y me construyan aquí en el aula su propia definición y la defiendan. Yo quisiera que ustedes ahora, en base a eso, me digan que usted puede aplicar la obra. Bueno, en otro tal vez de literatura, a mí me encanta el cuento de Juan Bosch, Todo un hombre. Me fascina, Todo un hombre. Dice, Yello va a contar su caso al juez. Entra retrospectivo, porque eso refleja toda la idiosincrasia de el sentido del honor del hombre dominicano, de época pasada, el sentido del honor, todo, y la hombría. Es una cosa más. Yo también agradezco cuando Todo un hombre, eso hay que leérselo. Entonces, oye, ponlo que lo lean y que busquen cómo leer cosas. Y el aula cogen. Entonces, vamos a ver qué símbolo es Yello ahí. ¿Qué símbolo representa ahí el patrón? Era como un alcalde que borracho, porque dice, tome de colorío. Tome, dice, yo no tomo, pero fue a propósito. La gente, ¿cómo tú le vas a negar a eso? Porque ese tipo daba galletas, me daba un libro y no pagaba y se iba. Y entra uno como querer mediar. No, que está enfermo. Yo no estoy enfermo, nada, es que yo no me daba. Porque estaba incómodo porque él le pasó la mano a una muchacha que entró al colma a la pulpería. Bueno, ahí se arma, sería interesante esa trama. Entonces, eso es un mundo infinito de posibilidades que da cualquier obra literaria, pero vamos a eso. Entonces, en vez de que el estudiante esté repitiendo cosas que leyó, que lea todo lo que usted quiera, pero vamos a construir ahora en el aula. Eso. Entonces tendríamos... Eso es producir. Entonces tendríamos haría una construcción propia. Y encima de eso, entonces, el Estado tiene que difundir programas de calidad. No es que quiera promover pero todos los programas, vamos a decir sobre el tapete para que no hacen nada más de veo que también Gustavo Olivo tiene un programa muy bueno de sus jueves. Ese tipo de programa, en vez de estar nada más tanta estulticia y baratija que como quiere están por toda parte, hay que meter presupuesto a promover programas que orienten, que estimulen a la ciudadanía y que lo lleve a reflexionar. Y que haya programas que se conviertan en aulas populares, que llegue, con cierto dosificado y con ciertos elementos. Pero fíjate si el conocimiento está tan degradado que hoy tiene más acogida un influencer que un psicólogo, un psiquiatra, un coach. La gente prefiere un llamado coach que un psiquiatra, un psicólogo, un influencer a un catedrático o a un especialista. Pero eso expresa una degeneración donde hay un libro que se llama Japicracia, porque se quiere como una sociedad de la felicidad y que todo, señor, el conocimiento que hace feliz. El conocimiento hay que sudarlo. Todo. Es más, yo no creo que nada importante se haga desde la felicidad. Tal vez es un poco radical. Las cosas trascendentes de la humanidad han surgido de crisis y de partos dolorosos. Porque el dolor, no es que sea una apología al dolor, pero las dificultades, los trances es que te hacen avanzar. En el estado de felicidad tú te desconectas del mundo. La mente no produce el placer, ¿verdad? El placer. Entonces, tiene que haber un programa que moleste a la gente, que lo saque de ese estado de felicidad. Mira, Bartolo, Juan y yo habíamos conversado sobre un artículo que tú escribiste hace unos días. Y me pareció interesante. Cuando yo leí ese artículo, vi yo, no, hay que conversar con Bartolo sobre esto, porque también ha sido una gran preocupación mía. Me refiero a los doctorados. Obviamente sabemos que los doctorados contribuyen a la creación de conocimiento. Implica investigación, que tenemos, por cierto, muy pocas investigaciones. Aquí en el país se hace muy poca investigación. Y digo yo, no, tenemos que conversar sobre eso.
pensando sobre todo en que la mayor parte de nuestros docentes o las personas que están participando en los doctorados es personas que tienen prácticamente 4 u 8 horas impartiendo docencia en una escuela o en una universidad. Y nos preguntamos, ¿es posible realmente producir conocimiento? ¿Es posible hacer un doctorado de calidad en estas condiciones? Tú decías, me llamó la atención, claro que la investigación es fundamental y se está invirtiendo, quizás no lo suficiente, pero sí se está invirtiendo. Pero basta que se invierta y no se creen las condiciones para que realmente nuestros docentes puedan realmente estudiar, investigar, leer, reflexionar lo que tú decías hace un momento. En ese sentido, me gustaría tu reflexión, tu comentario, porque tú eres profesor universitario, y no solamente universitario, sino también de doctorado, y entiendo que estás viviendo esa misma situación con tus doctorandos. Así es, Pedro Eduardo. Mira, uno se pregunta, ¿qué impacto han tenido unas 100 y pico de investigaciones que patrocina el ministerio? Ni siquiera los profesores de las áreas la conocen, esa investigación. Eso se archiva. Wow. Entonces, ¿qué impacto tiene eso? Wow. Más que unos contratos que se cobran. No es que haya corrupción ni nada, pero, y hasta yo defiendo la investigación, pero hay que plantearse investigar para qué. ¿Qué impacto tiene? Entonces, ¿qué patentes hemos generado? ¿Qué especialistas, qué conocimiento especializado está engavetado? A veces ni siquiera se publican en papers. Entonces, cuando tú te pones a ver, sale como en 5 millones el promedio de una investigación de esa. Entonces, sí, es un dispendio. Tú has dado en el clavo, tú dices, pero uno necesita, las universidades necesitan formar doctores de verdad, porque realmente nos estamos autoengañando. Hemos convertido, le estamos dando títulos de licenciado a gente que tal vez ni bachilleres sean, títulos de magíster a otros que ni licenciados sean. Ahora la moda es doctor, PhD, que es algo que hay que respetar, que tal vez ni grado de magíster tiene, pero la clave está ahí, es que se necesita consagración. Sin consagración no hay conocimiento, porque conocimiento no es, yo me puedo embotellar un libro, pero eso no es conocimiento. A algunos de ustedes les habrá pasado que a veces para escribir un párrafo puede pasarle 2 horas o 3, sí, ese párrafo, sí, que le da, porque hay algo que no te cuadra bien y tú necesitas decirlo de tal manera, y porque escribir es producir, que confundimos transcribir, porque si así fue, la gente me decía, ¿qué es más fácil, hablar o escribir? Y yo decía, no, definitivamente hablar. ¿Cómo? No, hablar. Lo que pasa es que la gente, hablando, ni siquiera habla, la gente lo que repite. Sí, porque la gente tampoco está escribiendo, la gente está transcribiendo, diciendo lo mismo y cogiendo, porque aunque no lo transcriban así, están repitiendo patrones. Escribir es un acto epistémico, es un acto de reflexión que lleven a sí mismo para producir el conocimiento. Entonces yo digo, se necesita consagración porque se sabe que esa sinergia que produce el esfuerzo concentrado, que tú te dediques 500 horas trabajando 8 o 10 horas diarias sin hacer más nada, puedes descansar, hacer lo que sea, pero que el cerebro está centralizado así. Al final, esas 500 horas son mucho más productivas que 800 interrumpidas por allá, porque claro, las reconexiones, etc. Pero ¿cómo se da esa consagración? Por lo que tú dices, se da si se la garantiza a quienes hagan un doctorado dedicarse exclusivamente a eso. Y con esos 5 millones, una investigación sale en promedio por 5.300.000 pesos. Con eso se puede patrocinar un buen doctor, liberándolo de trabajo, dándole dinero incluso para los libros. Y si hay que viajar a un museo, también da para todo eso. Y que la universidad donde trabaje le libere un 50 y se le cobre el 50. Mira, y tendría una investigación de la misma calidad de la que estamos pagando. O sea, en los últimos, hasta el 2019, se produjeron 431 investigaciones a razón de 5.300.000 cada una. Si se hubiesen producido 431 doctores de realidad,
tendríamos, además de los 431 doctores de verdad, porque se consagraron a leer, a discutir, a investigar, tendríamos también 431 investigaciones de calidad. ¿Por qué? Porque cada tesis doctoral debe ser una investigación de calidad. Entonces tendríamos un producto doble. Un elemento multiplicador de la calidad, que sería, por definición, un doctor no es una persona crítica, investigador. Un doctor tiene que saber investigar. Entonces, con un compromiso de trabajar en la universidad, tendríamos entonces un factor de impacto para la calidad que a ti te preocupa y a ti, Juan. Entonces, la propuesta es que se patrocinen doctorados de verdad, dando la posibilidad de que quienes tengan mérito se consagren por 3 o 4 años a prepararse, a leer, a reflexionar, a escribir, a investigar, a dialogar, etc. Sí, bueno, usted dice, profesor, un doctor es una persona crítica, es una persona experta en investigación, y también ha dicho, la universidad debe ser un recinto crítico. Desde su nacimiento, la universidad tenía como propósito abrir un universo de posibilidades para el conocimiento en las personas. Pero se adolece mucho de eso en nuestro país, profesor. Vemos con frecuencia profesionales y personas con doctorado que no tienen visión crítica, sino que es repitiendo. Y entonces el propósito es, como usted decía, una persona capaz de producir. Esa es la importancia del académico, que sea capaz de producir. Es como lo del pez y enseñar a pescar. No se trata de hacer una investigación que costó 5 millones de pesos. Un pez, es preferible enseñar a pescar y entonces se podrá reproducir los peces. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, Pedro, estamos llegando al final del programa. Qué barbaridad. Y son muchos los temas que tenemos que hablar con el profesor, porque imagínate el mundo de la academia, de la lengua. Juan, pero vamos a comprometerlo, porque podemos comprometerlo ante el público de que él va a volver acá para nosotros continuar justamente con este tema, que yo pienso que es de vital importancia para la sociedad dominicana, sobre todo para nuestras universidades, para nuestros estudiantes, y sobre todo para los que doctorandos, o los que van a hacer en un corto tiempo, van a ingresar ya a los doctorados que se están ofreciendo aquí en el país. Entonces yo pienso que esto debemos continuar la discusión e incluso invitar a algunos de los muchachos que están, o los docentes que están ya participando en los programas de doctorado. Fabuloso, fabuloso. Yo creo que es buena idea. Y podríamos pensar también en algún programa dedicado solo al pensamiento crítico. Sí. Porque para mí esa debe ser la herramienta que tenga todo intelectual para en esta sociedad digital, en esta sociedad del conocimiento, bueno, de la información, porque no tengo, en esta sociedad de la hiperinformación y de la desinformación, lo que te permite separar toda la estulticia y convertirla en información, en conocimiento, es un dispositivo que le podemos llamar, que le llaman pensamiento crítico, que tiene sus características, sus principios, su procedimiento, o sea que podría darle también algunos tips para que la gente pueda proceder críticamente y separar los pensamientos fanatizados, el pensamiento racional, que las personas están como muy movidos por el pensamiento de la publicidad o por el discurso de la publicidad que va dirigido a las emociones. La gente confunde las emociones con lo que va a favor de sus emociones, eso es bueno. Lo que va en contra es malo, no importa la calidad. Entonces tenemos que erradicar eso. Ustedes que son preocupados, están siempre preocupados, lo veo porque las masas tengan herramientas para que puedan moverse con cierta independencia. ¿Podemos dar unos minutos? Sí. Dice que se nos terminó el tiempo, pero vamos a ver. Bueno, solamente una pena que el tiempo se haya terminado, pero bueno, como dije ya, el profesor ya se comprometió públicamente a que volvería. Yo creo que Bartolo debiera integrarse al equipo de dialéctica. ¿Verdad que sí? Ajusta muy bien y sé que a Daniel y a Julián les va a gustar mucho, profesor. Son mis amigos. Perfecto. Sí. Entonces, mira, hay unas inquietudes que tengo. Solamente voy a ir a señalar dos de inmediato. Primero, la
cómo estamos multiplicando las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo prácticamente por todas las provincias. Y hay provincias que cuentan ya con universidades, más que bien, pero universidades, de cierto, y algunas hasta de cierto prestigio. Entonces, creo que en lugar de hacer bien, estamos haciendo daño a la educación. Y yo estoy de acuerdo con las universidades, la universidad... sectoriales. Sí, a nivel de sector o regional, diría, la pública, ¿verdad? Pero si ya hay en un pueblo, en una provincia pequeña, hay una universidad privada o dos universidades privadas, ¿qué sentido tiene el que nosotros montemos una infraestructura, etcétera, tengamos que llevar los profesores allá? Un poco complicado. Lo que eso implica es a nivel de recursos económicos, cuando eso se pudiera solucionar a través de esas instituciones que ya existen en esas provincias. Eso por un lado, demasiadas extensiones universitarias. En segundo lugar, me preocupa también el que algunas de estas extensiones y universidades nuevas pues tienen sus sedes en locales comerciales. Para mí, yo siento, eso yo no lo he entendido todavía. No sé si ustedes lo entienden, me gustaría que me den un poco de luz. Tú sabes que el problema no es ni siquiera económico. Hay un factor económico, tal vez de dispendio o de uso no racional de los recursos, pero ni siquiera eso es lo más grave. Lo más grave es cómo se degrada la calidad. Ramón Flores siempre decía, hay que tratar, y Saturnino de los Santos, Saturnino siempre nos decía, hay que tratar de que los títulos de la Universidad Dominicana sean intercambiables, sean equiparables internacionalmente. Y Flores decía, es que un título de la UAS en Neiva, que realmente hay una extensión de Neiva, debe tener la misma calidad, debe ser equiparable a un título de la UAS en la sede, entonces no es un fraude. Entonces, ¿qué sucede? Que no es así, porque en Neiva buscan al profesor que de secundaria, con su mente de secundaria, convierte la universidad, la secundarización de la universidad, porque la gente es lo que sabe y lo que más le gusta. Usted lo puede poner a dar biología nuclear, y si lo que sabe es biología básica y pintando muñequitos en la pizarra, eso es lo que va a dar. Entonces, la masificación tiende a degradar, porque entonces además de la infraestructura, de la mentalidad, porque los muchachos no es despectivamente, pero son con mentalidad de campesino. No está mal, pero si usted se va a meter a marinero, usted tiene que aprender a nadar. No tiene nada, eso está muy bueno. ¿Por qué no siguen siendo campesinos sembrando batata y yuca? Eso no es malo, no es despectivo. Yo veo eso como un acto de patriotismo. Entonces, ¿para qué? Si para lo que da para sembrar yuca y batata, vamos a enseñarlo a que sin universidad. Por la extensión. Se puede hacer extensión universitaria para enseñarlo a sembrar yuca, batata, café, sin darle carrera universitaria, porque entonces le cambian su mentalidad y vienen entonces personas analfabetas. Entonces, Miese pudo resolver eso como un transporte, dos autobuses que lo lleve al recinto más cercano. Que compita con la universidad privada, yo no lo veo mal, porque la UAS es otra alternativa. De hecho, es un error pensar que la UAS tiene como competencia la privada. La competencia de la UAS es ella misma. Nosotros los guardianos somos los que nos hacemos daño nosotros mismos, porque esa no es la competencia. Entonces, darle opciones a esos muchachos, pero vamos a lo que tengan, denle un autobús y van a recibir educación de más calidad en un recinto que tenga la infraestructura, los profesores, y que vayan los que realmente tengan condiciones. Bueno, profesor, este programa va a ser parte 1, ¿verdad? Hay que considerar una parte 2 para seguir esa temática. Hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Así que les convocamos para un nuevo encuentro. Profesor Bartolo, muchas gracias por participar en Dialéctica. Gracias a ustedes. Bartolo, la verdad que ha sido magnífico, como siempre. Bueno, hasta luego.